Las movilizaciones tienen como función mejorar rangos de movimiento, dar estímulos de propiocepción y mejorar o aumentar movimientos accesorios. FNP o facilitación neuromuscular propioceptiva tiene como principal objetivo mejorar la respuesta motora mediante la estimulación de receptores del sistema neuromuscular y haciendo que un movimiento o una actividad sean mucho más sencillas, más fáciles, con lo cual se permite una adaptación más precisa a una tarea o una situación. Aquí se muestra una movilización EFNP de cadera. Es muy sencilla de realizar y consiste, claro, hablando de que es una movilización FNP de cadera pasiva, que se coloque la mano hacia donde va a ir el estímulo y la otra mano se va a colocar para dar un soporte. Esto va a guiar al movimiento en dirección diagonal que se está buscando. En el caso de la cadera, lo que se va a hacer es colocar para hacer en un movimiento anterior superior, se va a poner la mano del estímulo en la cresta ilíaca, se va a poner la otra mano en el glúteo y se va a direccionar el movimiento. En cambio, para hacer la diagonal anterior-inferior, se va a colocar la mano en el glúteo y se va a colocar el soporte en lo que es la cresta ilíaca y pues se va a direccionar el movimiento de manera posterior-inferior. Por otro lado, en la otra diagonal sería en anterior inferior, se va a poner la mano que va a dar el estímulo en la ingle, mientras que la otra mano que va a dar soporte va a ir colocada en un glúteo, pero de manera más superior. Y para lo que es de manera posterior, superior, se va a colocar el, el soporte en la ingle y la mano que va a indicar el estímulo en el glúteo igual, en la parte del glúteo cadera, indicando que el movimiento tiene que hacerse de una manera posterior superior. La FNP de cintura escapular va a ser muy similar a la ya antes explicada. Esto porque las direcciones de las diagonales van a ser prácticamente las mismas, siendo anterior superior, posterior inferior, anterior inferior, posterior superior. Para hacer esta movilización se va a tomar en cuenta a las estructuras anatómicas del hombro y del borde medial, así como el ángulo inferior de la escápula, para poder realizar este movimiento con una mayor libertad. En la movilización FNP de cuello se va a realizar una flexión y se puede decir que una extensión, pero todo esto va a ocurrir en el nivel del plano de examinación. La cabeza como tal no va a salir de este plano, por lo que todavía se tiene un soporte únicamente no dado por el fisioterapeuta. Ahora, para la movilización que sí ocurre con la cabeza fuera del plano de examinación, donde el fisioterapeuta está dando todo el soporte, entonces se hace un giro lateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, a la vez que se fomenta que la cabeza haga una flexión, así como una rotación. A nivel del miembro inferior, la primera diagonal que se va a realizar va a ser como una cadena de flexión, siendo una flexión del hombro, una flexión del codo, así como una flexión de la muñeca. Esto llevándolo a un plano superior, se podría decir que al hombro opuesto.
Esto podría fomentar como una ayuda para que el paciente pueda realizar actividades en la vida cotidiana como lavarse los dientes o comer. Por otro lado, en la otra diagonal que corresponde al miembro superior, se hace igual una flexión de hombro, de codo y de muñeca, pero ahora en dirección hacia la cadera, esto con la finalidad de que el paciente adquiera más habilidades como para realizar tareas para vestirse por sí mismo. Igualmente se hace una extensión, una hiperextensión de la muñeca y el paciente tiene que ir siguiendo estos movimientos. En estas movilizaciones actúan tanto el fisioterapeuta como el paciente y se le pide al paciente que ejerza un movimiento que lo inicie mientras que el fisioterapeuta lo termina. Aquí se ve cómo se le pide al paciente que haga una plantiflexión que le inicie así como una dorsiflexión para que después el fisioterapeuta termine el movimiento. Okay. Junto con el tobillo, ¿no? Va. Okay, perdón. No, dale, dale. Y ya, o sea, sí. Sí, ya me acordé. Primero así. Y después interna. Y ahora sí ya hago la abducción. Interna, ok. Junto con el tobillo, ¿no? Va. Ok, perdón. No, dale, dale. Para esta movilización del miembro inferior, lo que se va a hacer es llevar a la pierna, haciendo que haya una flexión de rodilla, al llevar a la pierna abajo del plano de examinación, y se va a generar una rotación externa por parte de la cadera. Luego se regresa al plano de examinación y se va a generar una rotación interna. Aquí se muestra lo que es una movilización pasiva de rodilla, recordando que las movilizaciones pasivas requieren una total asistencia para que ésta se pueda realizar. Esto se hace con el fin de recuperar la fuerza muscular, así como para fomentar que el movimiento se haga de una manera correcta. La movilización de rodilla se hace colocando una mano en una parte un poco más superior a lo que es el hueco popliteo, así como en una parte más superior a lo que vendría siendo el tobillo. Se va a ejercer un movimiento de flexión tanto en rodilla como en cadera. Los movimientos que se hagan van a ser totalmente hechos por el fisioterapeuta. A continuación se muestra lo que es una movilización activo-resistida de la cadera. Hay que recordar que las movilizaciones activo-resistidas hay una fuerza externa de resistencia para que el movimiento se realice ejerciendo un poco más de esfuerzo. Para hacer esta movilización hay que tener cuidado en dónde se pone la resistencia y decir al paciente que haga la flexión, en este caso flexión de cadera, y se ejerce una resistencia en dirección contraria a donde se está realizando el movimiento, lo que genera un mayor esfuerzo muscular. Esta es una movilización artrocinemática de muñeca. Estas movilizaciones ayudan enfocadamente a movilizar movimientos accesorios, a mejorarlos. La articulación debe estar en una posición neutra y se hace una tracción y generalmente se abre el espacio articular y se generan movimientos accesorios de una manera rítmica. Para esta movilización se sostiene firmemente el antebrazo, así como la mano. Lo que se va a hacer es una tracción, separar o hacer más grande el espacio interarticular que existe en la articulación de muñeca y con esto fomentar los movimientos accesorios que existen en ella.